Ya que el PP no quiere hablar de economía, vamos a hablar un poquito de economía. Tal vez recordéis las frases tan sonadas y con rebomborio de Feijóo. Decía, muy serio él, con voz engolada: la situación es muy compleja. Ya no estamos hablando de síntomas, sino de hechos claros. Nos dirigimos, todavía con mayor intensidad, a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, todas sus previsiones han sido erradas. Esto lo decía en julio de 2022. Y no fue por un calentón, fue porque la economía iba de puta madre ya. Durante años, hasta hace muy poco, el Partido Popular ha estado profetizando, pues bueno, que nos íbamos a hacer puñetas. Ha sido una campaña constante. En febrero de 2024, Feijóo todavía decía: la economía española es una de las peores de la Unión Europea. Fue también un discurso muy eficaz que no sé por qué la gente se cree. Aún hoy, en las encuestas, la mayoría de los españoles aseguran que la situación económica de España es muy mala. Pero cuando le preguntan, ¿y su economía cómo está? Ah, no, no, yo estoy de puta madre. Pues coño. En esta misma encuesta son los españoles que reconocen que a ellos personalmente les va muy bien. Pero la economía va muy mal. O sea, la imbecilidad al cuadrado. Y pese a la evidente contradicción, aún hoy son muchos quienes creen, quienes dicen que España está en crisis y la economía va fatal. Ha sido un éxito apabullante de la propaganda del PP. ¿Qué habrían dicho la mayoría de los medios de comunicación si estos datos económicos los hubiera logrado un gobierno conservador? Ha tenido que llegar alguien de fuera para certificar una obviedad: que España no solo no está en crisis, sino que en términos macroeconómicos vive uno de sus momentos de mayor expansión. Y lo dice nada más y nada menos que The Economist. La economía española ha sido la mejor en 2024 de toda la OCDE, un club que incluye a los 34 países más desarrollados del mundo. Y oye, que The Economist no es un medio bolivariano o de izquierda o progresista. The Economist es una revista británica que es uno de los faros del pensamiento capitalista liberal y conservador. Y para llegar a este gran piropo a la economía española, The Economist analizó 5 indicadores: crecimiento del Producto Interior Bruto, inflación, la bolsa, el empleo y el déficit público. Ponderando todos ellos, la economía española ha sido la que mejor se ha comportado entre todas las desarrolladas durante 2024. La número uno, como dirían los ingleses, la number one. Esto es algo que jode mucho, jode muchísimo a Feijóo, a Aznar, a Ayuso y a toda la pandilla de mierdosos que hay detrás de ellos. Les joroba muchísimo. Y si ya hablamos de la prensa canalla, que hace 40.000 años que no habla de economía, pues más aún. Los indicadores suponen un sesgo, francamente. Creo que son más los ciudadanos afectados en su vida cotidiana por la subida en el precio de la vivienda que por lo de la bolsa. The Economist tampoco tiene en cuenta la desigualdad o cómo la inflación se ha comido el crecimiento de los salarios de muchos trabajadores, pero tampoco hay que despreciar los datos macroeconómicos. Son cifras que hacen no tanto nadie podía imaginar. España es el país que más crece en toda Europa. Cerrará 2024 muy cerca del 3%, más del triple que la media europea. El doble que la media de la OCDE. España también es el país europeo entre los más grandes cuya economía ha crecido más desde 2019. Hemos salido de la pandemia más fuertes que los demás. Y eso que los datos reales del Producto Interior Bruto español, como he explicado, probablemente son mayores que los cálculos que hace el Instituto Nacional de Estadística. España también vive el momento de su historia con más afiliados a la Seguridad Social.
más de 21 millones y medio de trabajadores cotizando. Y otro récord. Es la primera vez en que los empleados estables son mayoría frente a los precarios. En este último año se han creado en España tantos nuevos puestos de trabajo como los que suman Francia y Alemania juntas. ¿Os imagináis? Francia y Alemania juntas han creado los mismos puestos de trabajo que España sola. Impresionante, ¿eh? Pues parece que estamos en crisis. Y las empresas españolas no paran de crecer. El IBEX 35 lleva este año una subida cercana al 20%. Y el aumento de precios no solo se ha reducido, sino que algunos bienes de primera necesidad que subieron mucho, como los alimentos o el aceite de oliva, empiezan a bajar. Y eso se nota cuando vas al súper. En cuanto al déficit público, la diferencia entre lo que ingresa y gasta el Estado también está mucho mejor. Cerrará el año en el 3%. Y así España se convertirá en uno de los países europeos que cumplen con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, algo que todos no pueden decir. Desde hace unas semanas la prima de riesgo española está por debajo de la francesa. Esto es algo que nunca jamás había sucedido. ¿Os acordáis de los follones con la Santa María y la Cospedal hablando de la prima de riesgo, porque la prima de riesgo, y tenían loco a todo el mundo con lo de la prima de riesgo? Pues por debajo de la francesa. Esto quiere decir que si necesitamos financiación, la pagamos más barata que nadie. Que los intereses que se lleva eso que pedimos son mínimos. A Francia le piden más dinero que a nosotros, a Alemania le piden más dinero que a nosotros. Cuando se analizan los datos del Producto Interior Bruto con más detalle, las noticias son aún más sorprendentes. Ya no solo exportamos sol y playa. Los servicios de personal muy cualificado, consultoría, ingeniería, telecomunicaciones, están disparando al sector exterior. El crecimiento ya no se sustenta en la expansión del ladrillo, como hizo Aznar con su ley del suelo, y nos trajo un destrozo total de la economía, que mucha gente se tuvo que quedar en la calle porque no podía pagar aquellas hipotecas. Ha cambiado el modelo económico español y lo ha hecho con el presidente Pedro Sánchez y su gobierno de coalición. Pero tan sorprendente como los datos son las recetas que los han hecho posible. Totalmente opuestas al catecismo del señor Feijóo, el señor Aznar y, cómo no, M. Rajoy, que algún día sabremos quién es. El empleo no para de crecer, a pesar de que el gobierno eliminó la temporalidad con la reforma laboral y aplicó las mayores subidas de la historia al salario mínimo. Se suponía que iba a generar más paro, como decía el Banco de España, entonces, con uno del PP. Y ha pasado justo al revés. Las cuentas públicas mejoran, la deuda en relación con el Producto Interior Bruto se reduce y el déficit baja. Y todo esto a pesar de que el gobierno ha aumentado el gasto social y ha blindado el poder adquisitivo de las pensiones. El año que viene subirán un 2,8. Todos los que somos pensionistas debemos felicitarnos. Y no solamente por la subida, sino por el gobierno que tenemos y el presidente del gobierno que tenemos. Y las mínimas o las no contributivas, las más bajas, crecerán aún más. La guerra de Ucrania disparó la inflación en España y en medio mundo por el aumento de los precios de la energía, pero de todas las economías europeas, España es donde mejor se mitigó esa subida de los precios, y se logró con una medida totalmente opuesta al recetario liberal, interviniendo el mercado, topando el precio del gas. Esa decisión que Feijóo despreciaba como el timo ibérico permitió a los españoles pagar la factura de la luz más baja de toda Europa. Durante 2 años. Solo con esa medida ahorramos los españoles de nuestros bolsillos
5.000 millones de euros en el precio de la factura de la electricidad. ¿Y las empresas? A muchas de ellas, las más grandes, el gobierno les subió los impuestos. Pero eso no ha impedido una subida histórica en la bolsa, ni tampoco ha hundido sus beneficios, ni ha evitado que siga llegando capital extranjero o que aumenten los grandes proyectos de inversión, ni se han ido todas al extranjero. Al revés, se han quedado todas aquí. La única que se fue ya está deseando volver, pero lo tiene crudo. Hay también dos factores que están impulsando la economía frente a los mantras racistas y negacionistas. El primero, la apuesta por las renovables está convirtiendo a España en un país muy atractivo para la industria porque esta energía limpia es, además, más barata. Y también la inmigración. Todos los informes, también de Economics, explican que es una de las claves para entender el crecimiento español. Es evidente que hay muchas cosas graves por resolver y a las que el gobierno aún no ha podido dar solución, porque no todo es cuestión del gobierno. Hay otros actores y hay muchos partidos. Y lo que no interesa a uno le interesa al otro, y si no le interesa al otro, y si no quiere el otro. Y para ponerlos a todos de acuerdo cuesta un huevo. No obstante, hay tres problemas esenciales y se tienen que resolver. Y el gobierno está haciendo lo imposible por resolverlo. Y en Cataluña, la vivienda, el alquiler, se está solucionando. Poco a poco, pero se está solucionando. ¿Con qué? Con la ley que ha puesto el gobierno. ¿Dónde no se soluciona? En Madrid. ¿Dónde? En Andalucía. ¿Por qué? Porque ni Ayuso ni Moreno Bonilla quieren aplicar la ley que ha puesto el gobierno a disposición de todos. El poder adquisitivo de los salarios tiene que aumentar y tiene que aumentar mucho más, por supuesto, y este año que viene va a volver a aumentar. El salario mínimo interprofesional volverá a aumentar para que baje la desigualdad. No son problemas exclusivamente españoles, como tampoco lo fue la inflación. Está pasando lo mismo en todas las economías de la OCDE. No hay recetas milagros ni tampoco soluciones mágicas para una economía como la española que vive conectada a las demás. Muchos también querríamos que el gobierno se atreviera con según qué temas, aunque para eso sería necesario un parlamento con una mayoría progresista. Y esto no existe. Ahí tenemos a Jun dando por culo, ahí tenemos al PNV hablando de lo suyo y ahí tenemos a cada uno hablando de lo suyo. Hasta Podemos habla de lo suyo. Y si no vamos todos juntos, al gobierno le cuesta muchísimo sacar leyes que nos beneficiarían a todos. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Qué alternativa propone el PP? Si hay un cambio de gobierno, ¿qué modelo económico aplicarían? Pues parte de esa pregunta quedó respondida en la conferencia de presidentes. Isabel Díaz Ayuso resumió su protesta muy bien. El salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid. Esto les tiene que haber hecho una gracia enorme a los agricultores extremeños. Pero una gracia todavía se deben estar riendo. Por eso ya no hablan de economía en el PP, porque cada vez que abren la boca la cagan. Salvo cuando se les escapa una idiotez como esta de Ayuso. En fin, chicos, chicas, todo esto es lo que nos ha dicho a grandes rasgos Ignacio Escolar. Y debemos tener muy en cuenta que un diario, una revista como The Economics, que es conservadora, que por ponerlo en contexto es más del PP que Feijóo, diga que España ha sido la primera y que tiene un futuro que no veas, el mejor de todas las 37 economías mundiales desarrolladas. Chicos, chicas, un abrazo fuerte. Y vamos bien.